Ya listo. Buenas, somos el grupo 1 de Norway. En esta presentación vamos a realizar el Integration Services, Análisis Services, Power BI en la base de datos Norway. Los integrantes son Ramírez, Cruz, Bonilla y Jara. Siguiente. Ya. En el Integration Service es una herramienta de Microsoft que realiza el proceso de ETL. ETL significa extraer, transformar y cargar. Para ello vamos a utilizar el programa llamado Visual Studio con la extensión llamada Integration Services Project. Siguiente. Como mencionamos, el Integration Services me va a extraer información de una base de datos origen y lo va a llevar a una nueva base de datos. En este caso, la base de datos origen vendría a ser la base de datos transaccional de Norway, la que está alojada en SQL Server 2019 que tenemos. Y para crear la nueva base de datos, vamos a crear un datamar que se va a llamar el datamar de ventas. Acá tenemos el diseño que está conformado por el modelo de estrella. En el medio está el fact table, que vendría a ser el fact ventas. Y alrededor tenemos 5 DIN tables, 5 tablas, como son el DIN cliente, el DIN producto, el DIN proveedor y el DIN empleado y DIN tiempo. Dentro del fact table tenemos 2 variables importantes, que es la cantidad y el monto. Siguiente. Bueno, para realizar el Integration Services, estamos dentro del Visual Studio 2019 y tenemos que crear un control de flujo. Para ello, tenemos que seleccionar en la parte izquierda en la opción de tarea de flujo de datos. Siguiente. Y una vez que tenemos acá la tarea de flujo de datos, tenemos la carga DIN cliente, la carga DIN empleado, DIN producto, la carga DIN proveedor, DIN tiempo y DIN fact ventas. Esto tenemos que diseñarlo. Y dentro de cada flujo de datos tenemos que diseñar el origen y el destino. Siguiente. En este caso, estamos tomando para el flujo de datos, carga fact ventas. Para ello, tenemos que diseñar dentro de este flujo el origen, que vendría a ser un origen ado.net y un destino que es ado.net. El origen va a ser la base de datos transaccional y el destino vendría a ser la datamar de ventas. Para ello, tenemos que primero, acá en la siguiente ventana de la derecha, tenemos que seleccionar la base de datos, que es la Norway, la transaccional. Y acá hay 2 opciones. Podemos utilizar, extraer la información de tablas o si no, mediante comandos SQL. Para este caso de la FAQ ventas, tenemos que digitar el comando SQL porque no es tan sencillo extraer la información. Tenemos que hacer una transformación. Para eso usted va a utilizar los comandos de inner para hacer un match entre las tablas y el select para extraer. Siguiente. Bueno, acá tenemos ya diseñado las sentencias SQL del FAQ ventas. Siguiente. Bueno, acá tenemos que seleccionar el origen. El origen vendría a ser la base de datos transaccional y tenemos que tener tanto las columnas externas como el output que sean iguales. ¿Siguiente? Bueno, en esta sección ya vendría a ser el destino de los datos y tenemos que relacionarlos con las variables o los datos del datamar. Por ejemplo, acá tenemos en el lado derecho el cliente ID que vendría a ser del transaccional con el DIN cliente que es del datamar. Y así vamos a relacionar los datos. Siguiente. Una vez que tenemos ya transformados los datos, o sea, en cada DIN table ya tenemos los datos ya vinculados, entonces podemos ejecutar recién el control flow, el flujo de datos. Siguiente. Y una vez que se ha ejecutado, esta gráfica me muestra que ya se ha completado la carga, es decir, que el de la base de datos transnacional ya se llevó todo al datamar. Siguiente. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos en el SQL Server 2019 el Norwin DM, que es el datamar, y pues ejecutamos un query acerca de las FAT ventas y nos muestra acá toda la información que ya ha sido extraída.
Acá en esta parte ya tenemos ya poblada la base de datos. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Cristian Bonilla y voy a hablarles sobre Analysis Services. Bueno, Analysis Services es una herramienta de Microsoft que usa como fuente el datamart y la transforma en un cubo. En otras palabras, esto va a permitir crear un modelo y verlo desde diferentes perspectivas o dimensiones, por ello el nombre de un cubo. Eh, para hacer uso de Analysis Services se debe escoger la opción, como vemos al lado derecho, proyecto multidimensional y minería de datos. Eh, También los pasos necesarios para poder aplicar la herramienta Analysis Services junto al proyecto son 5, los cuales son la creación del origen de datos, la creación de las vistas, la creación de las dimensiones, la creación del cubo y la ejecución del cubo. Siguiente. Bueno, primero se van a escoger los orígenes de datos, que van a ser la base de datos Norwin. Aquí se va a crear un usuario y una base de datos. Se va a relacionar a la base de datos. Se crea la base de datos y se realiza la conexión con el usuario que se está creando, ¿no? Aquí en este caso el nombre de usuario va a ser Andrés y demás. Y se utiliza la cuenta de servicio, ¿no? Siguiente. Eh, Ahora, para la creación de la nueva vista de origen de datos, aquí se van a crear las nuevas vistas, las vistas. Se escoge la opción nueva vista de origen de datos. Siguiente. Y, por ejemplo, acá vemos, ¿no? La dimensión cliente, dimensión empleado, dimensión producto. Y acá también tenemos la base de datos Norwin, ¿no? Y sus dimensiones, y sus vistas. Siguiente. Ah, para crear las dimensiones se van a seleccionar el método de creación, usar una tabla existente. Disculpa, creo que puedes cortar esa parte porque no sé si oye mucho ruido acá. No, normal, continúa. Puedes continuar con... Sí, pero ¿oyen el ruido de los perros No, o no, no? se escucha por poco nomás. Ya, entonces creo que normal se puede cortar esa parte y ya. A ver, continúo. Espera, No, continúa normal, continúa. yo. Espera un momento. Ya. Se escoge bueno, en la parte de la creación de las dimensiones, se va a escoger nueva dimensión, se va a seleccionar el método de creación, usar una tabla existente, y pues en este caso vamos a hacer sobre la dimensión cliente, ¿no? Siguiente. Eh, Siguiente. En este caso tenemos la dimensión cliente y pues sus atributos, ¿no? El atributo nombre de la empresa, nombre de contacto, título de contacto y demás, dirección, ciudad. Y pues acá vemos, ¿no? Ya una vez se ha escogido el método de creación de las dimensiones, vemos, ¿no? Todas las dimensiones aquí al lado derecho. Siguiente. Para la creación de cubos simplemente se coge la opción nuevo cubo y en este caso vamos a usar las tablas existentes y seleccionar FACVenta, en este caso porque en realidad se hace con todas las dimensiones. Siguiente. En este caso vamos a seleccionar cantidad y monto de la base de datos Norway. Siguiente. Y pues para la ejecución del cubo, ¿no? Bueno, para comprobar que se haya ejecutado correctamente el cubo, se tendrá que decir que el proceso haya sido finalizado, ¿no? Para esto, primero se hace clic derecho en el cubo y luego en procesar. Siguiente. Como les decía, eh, en el lado izquierdo hay una imagen que esto debe decir proceso finalizado correctamente, ¿no? Y pues finalmente se puede analizar la cantidad de productos, ¿no? Por el país de cliente, qué productos compró y cuál es la categoría de producto, ¿no? Todo esto depende del año que desees y demás. Esto se va a ver en profundidad con el siguiente compañero. Bien, soy Enrique Ramírez y voy a continuar con la parte de las consultas realizadas a los cubos. Bien, una vez que ya se ha creado el cubo, nos dirigimos aquí en la parte superior donde están las opciones, ¿no? Por ejemplo, acá está estructura del cubo, uso de dimensiones y nos vamos al final, ¿no? Donde dice explorador para poder iniciar las consultas. Bien, una vez que ya nos muestra esta tabla, es aquí donde ya nosotros podemos agregar algunos filtros, ¿no?
para alguna dimensión. Por ejemplo, aquí elegimos la fecha, ¿no? La dimensión fecha, el año, para el año 1997, ¿no? Como primer filtro. El segundo filtro fue también de la dimensión fecha, trimestre, para el segundo trimestre. Y por último tenemos a la dimensión proveedor, nombre del proveedor, y en este caso elegimos Exotic Liquids, ¿no? Bien, nuestra consulta va a ser, ¿no? Para la variable monto total de la fact table, fact pedidos, ¿no? De la base, en base a las dimensiones de la DIN fecha, ¿no? Y DIN producto, ¿no? En este caso, el nombre del producto, precio unitario, DIN empleado, ¿no? Nombre del empleado y DIN proveedor, ¿no? Ahora, esas dimensiones aquí se han agregado para iniciar la consulta, ¿no? Entonces, al aplicar esos filtros, nos va el cubo nos va a dar una información más exacta de lo que vamos a consultar, ¿no? En este caso, queremos saber, ¿no? ¿Qué producto se ha vendido más en el año 1997, específicamente en el segundo trimestre, y que fue vendido por el proveedor de Exotic Liquids, ¿no? En este caso podemos ver que la mayor venta fue 864, ¿no? Fue realizado por el empleado Picot Margaret, ¿no? Y el empleado es de Estados Unidos, ¿no? Del país Redmond, ¿no? Ahora, ¿qué producto fue el que vendió? Fue chai, ¿no? Y en este caso la mínima venta de ese año fue por un valor de 180, ¿no? El mismo producto chai, ¿no? El proveedor fue Exotic Liquids, ¿no? El nombre del empleado que realizó esa mínima venta fue Leverling Janet, ¿no? Que también es de Estados Unidos y de la ciudad Kirno, ¿no? Bien, ahora, otra consulta que pudimos realizar fue en función a la variable cantidad, ¿no? En este caso también aplicamos los siguientes filtros, ¿no? Por ejemplo, en este caso el año vamos a elegir 1998. Los meses, en este caso va a ser el 2, 3, 11, 10 y 12, ¿no? Es decir, del mes febrero, marzo, a octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Ahora, en este caso hemos filtrado simplemente para el producto Chai, ¿no? Ahora, una vez realizada la consulta, nos ha arrojado los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad que se vendió de ese producto fue de 40, ¿no? Fue 40 unidades, ¿no? En el mes 2, que sería febrero, en el 4 de febrero, ¿no? ¿Cuántas unidades, cuál es el precio unitario de ese producto? Fue de 18, ¿no? El nombre del producto fue Chai y la compañía que vende, o mejor dicho, el cliente que ha comprado, en este caso fue Seven Seas Imports, ¿no? Bien, ahora la siguiente consulta también va a ser en función a la variable cantidad. Las dimensiones que elegimos en este caso fue la fecha, cliente, ¿no? Nombre de la compañía, el proveedor, nombre del proveedor y del producto, el nombre del producto y su precio unitario, ¿no? En este caso los filtros que se aplicó fue para el año 1997, específicamente para el mes 3, que sería marzo, y para el proveedor es la cooperativa de quesos Las Cabras, ¿no? Bien, lo mismo, ¿no? En este caso, la mayor cantidad de productos vendidos fue 15, ¿no? No, el producto fue quesos Cabrales con un precio unitario de 21, ¿no? Ahora, el empleado que lo vendió en este caso fue Michelle Suyama, ¿no? Nuestro cliente fue Piccolo Unmer, ¿no? Bueno, y como la fecha fue filtrada en 1997 y del año 3, que sería febrero, marzo. Bien, por último tenemos la siguiente consulta en función a la variable precio total y con dimensiones de fecha, que sería el año, trimestre del producto, nombre del producto, precio unitario del cliente, nombre de la compañía y del proveedor, nombre del proveedor. En este caso se aplicó los filtros para los años 1996 y 1997 de la dimensión fecha, ¿no? En este caso el año, para la misma dimensión fecha, trimestre, y para el producto, nombre del producto, Chang Chai, ¿no? Para los dos productos, ¿no? En este caso Chang y Chai, ¿no? Bien,
Ahora, en esta consulta nos arrojó los siguientes datos, ¿no? En este caso, la mayor venta fue de 912. El proveedor del producto, en este caso Chang, es Exotic Liquids. Chang tiene un precio unitario de 19. El año fue 1997 del primer trimestre. Ahora, el empleado que realizó esa mayor venta fue Margaret Peacock y el cliente fue en este caso Kickstop, ¿no? Y nuestra mínima venta fue ¿no? de 144. El producto fue Chai, ¿no? Con un precio unitario de 18. Bueno, el proveedor fue Exotic Liquids, ¿no? El año 1997. Ahora, el empleado que realizó esa mínima venta fue Robert King y el cliente al que se le vendió ese producto fue Queen Cocina. Bien, continuando con la exposición, soy Enrique Ramírez y voy a continuar con inteligencia de negocios, en este caso aplicando la herramienta Power BI. Bueno, esta herramienta también es un producto que ofrece Microsoft para realizar también inteligencia de negocios. A diferencia de Visual Studio, esta herramienta es más amigable, ¿no? Dado que no necesitamos la creación del data mart, ¿no? Ni realizar los análisis service, dado que simplemente de aquí se puede importar como origen de datos diferentes fuentes, ¿no? Como puede ser un Excel, un archivo SSV o CSV o también propiamente una base de datos, ¿no? Bien, para la importación, nosotros simplemente nos dirigimos a la pestaña Inicio, a la opción Origen de datos. En este caso, elegimos la base de datos transaccional Norwin. Estaba creado en SQL, entonces, por lo tanto, el origen de datos es SQL. Le damos clic. En este caso, el servidor es como es en mi computadora, simplemente es localhost, y se eligió la base de datos Norwin, ¿no? Después, el siguiente paso fue una vez que ya se cargó todas las datas de esa base de datos, en este caso elegí simplemente orders, porque este dato sería ¿no? La tabla transaccional, ¿no? Donde se van a relacionar con las diferentes tablas, ¿no? Como puede ser cliente, proveedor, producto, empleado, ¿no? Y a su vez esas tablas van a tener sus relaciones. Entonces, simplemente al elegir esa tabla, ya me traía, digamos, como conectado las siguientes tablas y no fue necesario, digamos, que seleccionar cada tabla por separado, ¿no? Simplemente al hacer clic en la columna, por ejemplo, que estaba relacionada con las otras tablas, por ejemplo, a la tabla cliente, ya te mostraba la opción para simplemente seleccionar qué columnas de esa tabla, por ejemplo, el cliente se va a importar, ¿no? En nuestro caso elegimos nombre del cliente y la ciudad de que provenía ese cliente, ¿no? En este caso, país, ¿no? Y así se eligió para las siguientes tablas. Entonces, una vez que ya se finalizó de importar, ya simplemente ya teníamos todos los datos para realizar las consultas, ¿no? En este caso, en la siguiente opción de visualizaciones, elegimos 6 visualizaciones, ¿no? Para dar una mejor vista a los datos, ¿no? En este caso elegimos la visualización de mapa, de barras laterales, barras horizontales, aquí de barra de diagrama de árbol y la barra circular, ¿no? Bien, como primera visualización tenemos a la visualización de mapa, el cual nos va a mostrar el origen de los clientes, ¿no? Y con un circulito, ¿no? En este caso vemos que nuestros mayores clientes están tanto en Europa como en Norteamérica, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, ¿no? Y mientras mayor sea la circunferencia, el radio o diámetro, eso quiere decir que nuestro cliente en esa ubicación ha comprado más, ¿no? En este caso podemos ver visualmente que en Estados Unidos hay una importante cantidad de venta, así como en Europa, ¿no? Como en la parte de Polonia, Rumania, Alemania específicamente, ¿no? Bien, en la siguiente visualización tenemos la gráfica de barras. En este caso elegimos ¿no? como variable nuestra venta o subtotal de venta por producto y de nuestras dimensiones de fecha sería el año, ¿no? y el cliente, ¿no? En este caso su país, ¿no? Ahora aquí se realizó un filtro, es decir, se puso un tope mínimo de venta, por ejemplo, de 50.000, dado que
debido a la cantidad de clientes, pueden haber muchos clientes, ¿no? Entonces, para simplemente ubicar a un tipo de cliente, en este caso, cuya compra de ese cliente fue mayor a 50.000, dado que de esta forma podemos decir al gerente cuáles son nuestros mejores clientes con una mejor venta, ¿no? De esa forma el cliente puede, perdón, el gerente puede aplicar un descuento específicamente para esos buenos clientes que nos compran más, ¿no? De esa forma podemos fidelizarlos de una mejor manera, ¿no? Iniciar alguna serie de ofertas y de esa forma, pues nosotros conservar al cliente en nuestra empresa, ¿no? Pues en este caso tenemos que nuestra mayor venta para el año 1997 fue de Alemania, ¿no? Y la venta fue de 124.170 soles. Bien, nuestra siguiente visualización tenemos aquí a la gráfica de barras laterales. En este caso, para saber cuál fue también nuestro mejor empleado que realizó la mayor venta, ¿no? De la misma forma, como variable fue el subtotal de ventas, ¿no? Y nuestro siguiente filtro de dimensiones fue el empleado, ¿no? El nombre del empleado. De esta forma, podemos ¿no? mostrar al gerente cuál fue nuestros mejores empleados que tuvieron una mejor venta. En este caso también iniciamos un filtro por el subtotal de ventas, ¿no? Para elegir, digamos, a nuestros mejores vendedores, ¿no? Con un tope mínimo también de 50.000 soles, ¿no? En este caso también ubicamos que nuestro mejor vendedor fue Janet Leverling, con una venta en el año de 1997 por un total de 92.030 soles con 89 céntimos, ¿no? De esta forma le puede indicar al cliente, pues, por ejemplo, iniciar una serie de recompensas, ¿no? De esta forma motivar al cliente para que siga mejorando, ¿no? En sus ventas. Así como también podemos ubicar a los peores clientes, o mejor dicho, a los peores vendedores que tuvieran una mínima cantidad de venta, ¿no? Desde esa forma podemos iniciar también una campaña, ¿no? Para mejorar sus habilidades de ventas y de esta forma ver en el siguiente año si es que ha mejorado o no. En este caso, si es que no ha mejorado, pues podemos ya darle sobreaviso de que si no mejora, podría, digamos, peligrar su puesto, ¿no? Pero claro, de esa forma también se le daría una oportunidad para que mejore, ¿no? Bien, en el siguiente gráfico también tenemos a los mejores clientes, ¿no? ¿Cuál fue el mejor cliente que hemos vendido, ¿no? Específicamente aquí podemos ver que nuestro mejor cliente fue Horst Klotz, ¿no? En el año 1997, ese cliente, digamos, ha comprado por una suma de 117.489 soles, ¿no? Bueno, también de esta forma elegimos un filtro, pues, porque existen una infinidad cantidad de clientes, ¿no? Y simplemente queremos, por ejemplo, igual a 50.000 soles, ¿no? De esta forma también, pues, esta gráfica nos puede mostrar también así de forma descendente cuáles fueron nuestros mejores clientes, ¿no? Y de esta forma también fidelizarlos, ¿no? A nuestra empresa, dándole una serie ¿no? de ofertas o descuentos, promociones, ¿no? Para que el cliente, digamos, se sienta, digamos, más valorado por nuestra empresa, ¿no? En la siguiente gráfica también tenemos, en caso de que queremos ver cuáles fueron los productos que han tenido mejor venta, ¿no? En este caso, la categoría de los productos fue Benereich, ¿no? Con un total del 18.57% del total de categoría de cliente, ¿no? Perdón, de categoría de productos que se ha vendido, ¿no? En este caso también podemos ver qué proveedor nos ofrece este producto, ¿no? De esa forma podemos decirle que como nosotros compramos una mayor cantidad de este producto, si nos podría realizar también alguna oferta, ¿no? Dado que nosotros podremos realizar una importante compra, ¿no? De esa forma también podemos buscar también otros proveedores de ese producto, ¿no? Que nos ofrezcan un mejor precio o con unas mejores promociones, ¿no? De esa forma también ganamos ambos, ¿no? Tanto el proveedor como nuestra empresa, dado que nosotros le vamos a comprar más al proveedor y el proveedor nos va a dar un mejor precio, ¿no? Sí, y por último, tenemos esta gráfica que nos da a modo de resumen, ¿no?
importando todas las demás columnas o dimensiones que hemos agregado, en este caso cliente, proveedor y producto, ¿no? De esta forma también podemos hacerle clic y mostrarnos, por ejemplo, cuál fue nuestro mejor año, en este caso 1997, cuál fue el país de nuestro mejor cliente, en este caso fue Alemania, desde qué ciudad de ese país, en este caso Hunwald, nuestro mejor cliente fue Horst Cross, la categoría de producto Benereich y el proveedor que nos ofreció ese, mejor dicho, el cliente o el nombre de ese producto fue Code de Beige, ¿no? De esa forma podemos mostrar al gerente de una forma más simplificada, ¿no? Cuáles fueron, digamos, el estado situacional de la empresa, ¿no? De esa forma se le explica, digamos, a grandes rasgos o de forma resumida, ¿no? Lo que quisiera saber, ¿no? Y las conclusiones finales, ¿no? Bueno, por ejemplo, la inteligencia de negocio fue una herramienta muy útil para la toma de decisiones, ¿no? Dado que podemos analizar el estado situacional de la empresa desde diferentes perspectivas y también seleccionando algunas variables de análisis para para obtener el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones, ¿no? El uso del Integration Service facilitó, ¿no? El proceso del ETL, ¿no? Para cargar, transformar, ¿no? Y extraer esos datos de la base de datos y generar un data mart, ¿no? La herramienta de análisis service es potente, ¿no? Cuando vamos a analizar estos data mart, dado que en este caso, si nuestra base de datos transaccional cuenta con una gran población de datos, nosotros podemos simplemente sectorizar, ¿no? O analizar o agarrar una porción específica de esos datos para analizar nuestros datamar, ¿no? Y a partir de ese datamar, ¿no? Ver, ¿no? Desde diferentes perspectivas del negocio, ¿no? En este caso, mediante los cubos, ¿no? Y por último, el Power BI es una herramienta, ¿no? Más amigable e ilustrativa para ver y analizar esa información mediante dashboard, ¿no? Y de esa forma se puede mostrar, por ejemplo, al gerente de una forma más fácil, ¿no? En caso de que quiera tomar alguna decisión. Bueno, eso sería todo en nuestra intervención. Muchas gracias.